El Colegio Médico Quirúrgico se pronunció ante el aumento de los casos de coronavirus, que está llevando al sistema de salud al límite del colapso. El gremio señaló que el país se encuentra ante una situación sanitaria descontrolada y no se cuenta con los tests reactivos imprescindibles para diagnóstico y control de casos, como tampoco con medicamentos para el tratamiento de los enfermos. Además, el colegio indicó que la precariedad con la que a diario trabaja el personal de Blanco acrecienta también el número de víctimas por el COVID-19. Luego de 5 meses del inicio de la cuarentena, poco o nada se consolidó el sistema de salud. Los trabajadores siguen reclamando equipos apropiados. Aunque Paraguay es uno de los países menos golpeados por el coronavirus, desde que comenzó la pandemia, los casos de corrupción rodean al gobierno. En Paraguay la corrupción es igual a coronavirus, no tiene cura. Un aparato estatal ineficiente y corrupto que no tiene la capacidad para asumir una responsabilidad social y humanitaria tan grande. El pago de la gratificación que se da al personal de Blanco es el reclamo que desde hace días moviliza a los funcionarios administrativos del sistema de salud pública, quienes anunciaron además que si el Ministerio de Hacienda no libera los fondos para que puedan recibir la bonificación correspondiente, organizarán mayores movilizaciones en todo el territorio nacional, generando aún más caos a la situación, que cada vez se vuelve más complicada en todos los aspectos. A toda esta situación hay que sumarle el deficiente, por no decir el casi nulo trabajo del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación, que en vez de informar, desinforma, encubriendo y maquillando los errores y horrores del gobierno. Vamos a todos los compañeros, ya está Sebastián, Fátima, Nati, César, Sole, bueno, todo el equipo de Teleshow en esta nueva jornada. Y arrancábamos, compañeros, con este informe que inclusive el día de ayer compartíamos con los televidentes, y lo hacíamos ¿por qué? Porque viene directamente de parte del Colegio Médico Quirúrgico. Imagínense ustedes, no estamos hablando de cualquier sector, estamos hablando de un sector que tiene vínculo directo al tema en cuestión. Ellos se pronunciaron ante el aumento de los casos de COVID-19, que de alguna manera está llevando al sistema de salud al límite del colapso. Y ayer les decía, porque brevemente cuando compartíamos nosotros este comunicado, también paralelamente compartía con los televidentes esto. 5 meses del inicio de la cuarentena. Poco o nada se consolidó el sistema de salud. ¿Y por qué remarco eso? Porque fue el primer discurso por parte del ministro Julio Mazzoleni. El primer discurso, el primer speech por parte del Ministerio de Salud fue justamente esto: que debíamos consolidar el sistema obsoleto que tenemos, el sistema de salud obsoleto, que no solamente lo tenemos ahora, sino hace toda la vida. Hace muchísimos años. Entonces, ¿cuál era el cometido para el gobierno? Para el presidente de la República, porque él también hablaba en ese momento, inclusive el Ministerio del Interior, inclusive el Ministerio de Hacienda, que tiene... Pero ahora la ciudadanía, como no cuenta con el Estado, con un apoyo, un soporte, un sostén, va a tener que depender de sí mismo, cuidarse, porque a eso nomás podemos velar, a que nos cuidemos nosotros, a que cuidemos a nuestros familiares. Es una locura, porque se supone, y desde el inicio supimos que este virus en algún momento iba a contagiar. Todos supimos que iba a tener que crecer la cantidad de contagios, y para eso teníamos que prepararnos, ¿verdad? Para eso tenían que llegar los insumos, para eso tenían que estar las personas capacitadas en el lugar que corresponde. Aparte de eso, porque mencionaba, y dentro del informe también, César, hablabas y compartías con los televidentes, porque mencionaba el Ministerio de Salud, sí, mencionaba el Ministerio del Interior, mencionaba Hacienda, el Ministerio de Hacienda, que hoy no sabe, no contesta. Y aparte de todo eso,
Le sumo a todo esto el Ministerio de Comunicación, por ejemplo, El más ausente de todos y el más aplazado de todos. que desinforma y de alguna manera maquilla Sí. la mala gestión de este gobierno inoperante e improvisado, el gobierno de Mario Abdo Benítez. Sí, tal cual, Mora. ¿Se acuerdan del ejercicio que hacíamos en la clase de literatura entre sacar la idea central del texto? Está difícil porque va a ser todo un ensayo en realidad la idea central, porque en parte mucha gente se está relajando, se está dejando de cuidar. Me refiero obviamente al texto del comunicado que hacen desde el Colegio Médico Quirúrgico, sino que por un lado eso, ahora mucha gente se está relajando, en realidad vemos mucha gente que no se está cuidando, no usan tapabocas. Bueno, eso por un lado me resulta bastante importante. Y lo otro, cómo deja o cómo expone, y qué mejor que ellos, y bueno el planteamiento, Mora, porque no se trata de los medios de comunicación en contra del Ministerio de Salud, no se trata de los medios de comunicación en contra de este gobierno, se trata de la realidad, de lo que realmente está sucediendo. ¿Y quién mejor que ellos como para poder hablar? Y ojo que hicieron dos cosas geniales. Primero, nos dieron con todo a los que no están respetando los protocolos y no se están cuidando. Y segundo, al gobierno mismo, al Ministerio de Salud. Y acá hay parte del texto que escuchábamos recién también en el LOF, donde dice, aunque Paraguay es uno de los países menos golpeados por el coronavirus, es verdad, pero creo que somos uno de los más golpeados por la corrupción. Sí. Porque estábamos peor que antes, con el mismo sistema de salud nefasto, lamentable, insuficiente, pero ahora tenemos una mega deuda que vamos a tener que pagar, y esa guita no sabemos dónde está. O sea, estamos peor que antes. Una vez más, tenemos que hablar de la falta de planificación. Porque hoy, a esta altura del campeonato, y después de 5 o 6 meses, con una buena planificación, seguramente los resultados iban a ser totalmente diferentes a los resultados que tenemos hoy. ¿Qué fue lo que se hizo? No se hizo una planificación. Una vez más, porque no es la primera vez que estamos hablando de esto, una vez más no se planificó. Nos endeudamos, esa deuda tenemos que pagar. Todos tenemos que pagar. No vayan a pensar que esa deuda o ese dinero que se tiene que devolver va a pagar el ministro de Salud o el presidente de la República. Nosotros pagamos. No mes a tenés que mes. pagar. Mes a mes. Yo tengo que pagar. Todos tenemos que pagar. Entonces, hoy día, y por eso utilizaba ese calificativo, hoy día el pueblo se siente estafado y se siente huérfano. ¿A quién recurrís hoy? Esa es la pregunta. Hoy también nos mencionaban esta tarde cuando hacíamos el programa con Carlos Báez, mucha gente nos escribía diciendo, por favor díganme, ya ante una situación inclusive de desesperación, ¿qué hago en el caso de? Sí, no. Nada no podés hacer, No puedo tenés que hacer nada. esperar, y si tenés suerte, te entiendo. salvás. Y si tenés mala suerte, te morís. Esa es la situación. Creo que siempre estamos fue viviendo. así. Yo creo que nunca tuvimos luego a quién recurrir, ¿verdad? Solo que con este tema del coronavirus uno se da cuenta, ¿verdad? Porque te afecta. De repente vos lo máximo que te pasa durante el año es que te agarra una gripe, ¿verdad? Entonces Un dengue, por ahí. es lo que realmente es el sistema de salud. Por ejemplo, hay cuestiones que, por ejemplo, lo que pasó el fin de semana, que la gente iba a la costanera y le decía, ¿sabes que no tenemos más reactivos para hacer el test, ¿verdad? Y yo leí por ahí que decían, lo que pasa es que hay gente que se hace y no se tiene que hacer. Lo que pasa es que si vos tenés una gripe, tenés que descartar que sea coronavirus para volver a trabajar. Entonces ellos tenían que proveer. O sea, otra vez la culpa de nosotros, porque nosotros nos hacemos porque tenemos una gripe nomás. No Y porque ahorramos Todos las tenemos pruebas. que tener el acceso, todos tenemos que tener derecho y a ellos tenían realizarlo. que haber planeado eso, ¿verdad? No es que, ay, lo que pasa es que acá viene gente que tiene una gripe nomás y se hace el test, ¿verdad? O sea, esa no es una excusa. Y yo vi también otra entrevista donde el ministro Julio Mazzoleni admitía, ¿verdad? Él asumía que ese dinero de que todos hablan de la famosa deuda
no se está usando mucho porque Paraguay está recibiendo muchas donaciones. No te puedo creer. ¿Entendés? O sea, ¿qué tiene que ver eso? Igual ellos podían utilizar ese dinero, de verdad, yo les juro, y después les voy a pasar si quieren la entrevista que le hizo ahí Belén Bogado, pero él le consulta qué pasa con el dinero y le dice, lo que pasa es que no estamos usando porque nosotros recibimos muchas donaciones. Igual podían usar ese dinero, como decía Álvaro, para enriquecer un poquito. ¿Y cuándo más van a usar? O sea, claro, no, es que, sí nos llegó. Yo creo que después también me enteré que en cuanto al el Ministerio de Cultura, ¿verdad? Que se le llegó a ciertos artistas del interior, le llegó kit de alimentos. Pero creo que le llegó ese kit por una donación de Corea otra vez. Ni siquiera fue por el dinero, ¿verdad? De la famosa deuda, ¿verdad? Todo es donación, y por eso no usamos nuestra plata, ¿verdad? Yo creo que deberían, qué sé yo, El Salvador en su momento fue muy aplaudido porque ellos construyeron un mega hospital que era solo para coronavirus. Y acá con las donaciones lo que hacen ellos es construyen ahí en el patio del INERAM, donde sobraba ahí debajo del mango, ciertos patios donde le meten ahí a los pacientes. Hay dos pilares muy importantes y vamos a ir cerrando este tema porque obviamente tenemos más información. Dos pilares muy importantes con relación al endeudamiento, con relación a la plata que el día de mañana vamos a tener que pagar todos. Dos pilares fundamentales. ¿Cuáles son esos dos pilares fundamentales que tienen que ver con una pandemia y que tienen que ver con una situación extrema, que es la situación que estamos viviendo nosotros a nivel mundial? Pero vamos a puntualizar nuestro país, que obviamente nos importa. Que ellos mismos lo dijeron, lo estoy inventando. La salud y la economía. ¿Ok? La salud y la economía. Para eso te endeudas ante una situación extrema y tan delicada como esta. ¿Quién se iba a imaginar ese 31 de diciembre a las 12 de la noche cuando estábamos brindando y ojalá que tengas un buen año? ¿Quién se iba a imaginar que íbamos a tener uno de los peores años de toda la historia? Entonces, te endeudas para que la economía no caiga y que la salud de alguna manera pueda tener un sistema medianamente bueno, La salud está colapsada, la economía está colapsada. Entonces, ¿de qué nos sirvió? de nada. Por último, sí, te escucho. Pero es que eso es lo que iba a decir. Si vos vas a quitar un préstamo, básicamente tenés que saber para qué pedís, en qué va a usar. Ahí ya fallamos, no estamos guardando. ¿Qué es eso de quitar un dinero importante que se necesita, que hay tanta gente hoy mismo sufriendo? Ahí está, cero planificación, cero administración. Vos no quitas un préstamo para guardar.